Buenas mi gente, hemos vuelto con un OVA corto que se dividirá en 4 capítulos, y sí, lo sé perfectamente que me estoy tardando demasiado en subir un capítulo, y mi excusa es que, había olvidado la existencia de mi canal jajajaja, pero bueno ya tenemos el primer OVA, comencemos. ¿Qué es lo más temible que una persona podría pensar? Y la respuesta en la mayoría de la gente sería: muerte. ¿Y por qué la muerte podría ser lo más temido por las personas? Quizás mucha gente pensará que después de la muerte se encuentra el descanso eterno, o, para las religiones, una despedida a lo terrenal y una bienvenida a lo espiritual. Y pocos. Nada. Nada después de la muerte, solamente oscuridad y el hecho de haberlo perdido todo, y posiblemente haber olvidado quién eras. Recuerdos de una vida que claramente viviste, fragmentada, después de que todo se volviera oscuro. Los recuerdos son y serán fugaces, o a veces, permanentes. Un dolor emocional indescriptible que se siente al recordar. Pero, aún lo sientes. El deseo de estar nuevamente con vida permanece ahí. El deseo de volver a estar con esas personas que llegaste a llamar familia, hermanos, padres, amigos. Pero, ¿qué pasaría si realmente existiera una vida más allá después de la muerte, algo como una reencarnación? De religión o no, la reencarnación es algo demasiado desconocido para las personas que la hayan experimentado o no. Pero, ¿sí es así? ¿Por qué se olvida? Eso es algo que no tiene respuesta aún, pero cabe la posibilidad de que no pierdan sus recuerdos. Tal vez. Tal vez sea posible que realmente existan las reencarnaciones. Pero, quién sabe, y eso fue todo por la exposición de hoy, habló un joven de cabello negro y ojos del mismo color, parado termina de explicar. Por un momento, el aula guardó silencio mientras unos pocos murmullos de sus compañeros se escuchaban a lo lejos. El profesor que se encontraban a unos pocos metros al lado suyo miró al joven con detenidamente mientras anotaba en un cuaderno que tenía en su escritorio. El chico se mostró un poco nervioso por las reacciones de sus compañeros cuando. Tiene un 8 joven, su exposición fue buena, pero le faltó más contenido, habló el profesor a su lado, mientras hacía unas anotaciones. ¿Un 8? Pero profesor, fue tal y como lo pidió, habló el chico incrédulo. Lo lamento joven, pero así es y serán sus calificaciones. El chico aún incrédulo, sintió como internamente se llenaba de ira, pero dio un suspiro para relajarse y con una expresión molesta se retiró a su asiento. Pasó el tiempo rápidamente y el día escolar había terminado. El chico se encontraba caminando por las calles de la ciudad, aún con el pensamiento y el sentimiento de frustración. ¿Cómo es que ese profesor le pudo dar la calificación más alta a Zoe? Ni siquiera lo había hecho bien, pensó el chico mientras recordaba. Bueno profesor y, compañeros, hoy les mostraré mi gloriosa exposición sobre el papel, dijo una chica de cabello marrón con una sonrisa. Adelante joven Zoe. Bueno, mi exposición trata sobre el papel y del cómo es que es papel. El papel es papel. Ja 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 ja. Pensó y rió el chico después de haber recordado lo de hace rato. Es una estupidez, maldito favoritismo, dijo con una sonrisa irónica. Caminando por las calles, el chico se dirigió hacia una de las partes menos transitadas de la ciudad. Este es el camino más corto para llegar a casa, pensó el chico. Después de haber caminado por varios minutos, llegaría a una zona de casas casi del mismo aspecto si no fuera que la gran parte de ellas eran de 2 pisos. Hogar, dulce hogar. Dijo el chico después de haber entrado a su hogar, siendo este mismo un lugar modesto. Hijo, ¿eres tú? Habló una mujer al otro lado de la casa después de haber escuchado al chico entrar. Sí mamá, soy yo. Respondió el joven con una sonrisa y una actitud positiva, mientras ocultaba su frustración por dentro. La mujer, quien resultaba ser su madre, saldría de la cocina con una sonrisa, mientras se acercaba hacia él. Mi niño, ¿cómo te fue en clases? Preguntó la mujer con interés hacia su hijo. La madre del joven, quien resultaba ser más pequeña en estatura a su hijo con casi 20 centímetros de diferencia, el chico forzó una sonrisa y explicó a detalle todo lo que había pasado, y del cómo es que su profesor le dio una calificación algo baja. La madre, después de haber recopilado y de entender sus palabras, asintió con la cabeza en comprensión. Sí, es verdad, el profesor no debió de haber hecho eso, pero sabes, no está tan mal después de todo, un 8 está bastante bien. Dijo la madre, consolando a su hijo. El chico asintió también en comprensión, y con una sonrisa se retiró de la sala para subir a su habitación, para después tumbarse boca abajo en su cama.
El chico, que aún se mantenía en silencio por un rato, empezó a reflexionar todo lo que había visto y vivido en ese día de clases, y un pensamiento fugaz atravesó su mente. Rápidamente se sentó en el borde de su cama y sacó su teléfono celular, para encenderlo y entrar a sus contactos, y después de haberse detenido en un contacto específico, daría un suspiro antes de llamar a ese número. Por unos segundos sonó el teléfono, hasta que una voz seria que rompería el silencio. «¿Hola?», preguntó una persona a través de la línea. «Hola Rafael, soy yo, John, me preguntaba si es que aún piensas hacer esa fiesta». «Ah, John, me da gusto que estás aquí hablando de eso, y sí, haré la fiesta, y además podría preguntarte la razón del por qué la pregunta». «En resumen, tuve un mal día y solo quiero despejarme», explicó John, mientras se frotaba los ojos. «¿Con qué un mal día, eh?» «Sí, se entiende». Sí, ya dime a qué hora es». «Es a las 6 de la tarde», respondió Rafael desde la línea. «Bien, ahí estaré.